Bienvenidos al segundo día de la cuarta mini escuela de verano de probabilidades. Tenemos el segundo clase del curso de Milton respecto a convergencia fina. Los dejo con él. Bueno, muchas gracias. Entonces, lo que voy a hacer hoy día es que voy a definir otro modelo que se parece un poco al de ayer, que va a ser también una cadena de Markov. Recordemos el espacio de estados, va a ser el espacio de secuencias binarias del largo n. Vamos a pensar siempre en los unos como partículas y los ceros como sitios vacíos, solamente para tener una imagen, en la cabeza de cómo funciona esta cadena. Y esta cadena, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Va a ser un poco diferente de la de ayer, pero no es tan diferente. Lo que va a ocurrir con esta cadena es que ahora la dinámica no va a ser más independiente en cada sitio, sino que va a haber una cierta dependencia. Entonces, ¿cómo va a ser la dependencia? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a escoger, ahora en vez de escoger, esperamos un tiempo exponencial de nuevo, y en vez de escoger un sitio uniformemente al azar, vamos a escoger dos. X e Y. Ordenados. Entonces, primero X, después Y. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Al sitio X, tal vez sea mejor en vez de colocar cruces aquí, colocar los unos directos. 1, 1, 1. Y el resto con 0. Entonces, lo que va a pasar es que voy a sumarle módulo 2, lo que hay en el sitio Y, a lo que hay en el sitio X. Entonces, en este caso, 1 más 1, 2, módulo 2 da 0. Y esto es lo que ocurre. ¿Okay? Entonces, ¿cómo funciona la cadena en este caso? Bueno, vamos seleccionando sitios, qué sé yo, digamos, escojo este sitio aquí y este sitio aquí, entonces ahora me toca colocar un 1. Vamos para la siguiente, escojo este sitio, qué sé yo. Este sitio no pasa nada. Nótese que si en la segunda elección escojo un sitio en el que no hay nada, no pasa nada. Entonces, la primera observación que uno puede hacer con esta cadena es que esta cadena no es irreductible. Porque si comenzamos con la secuencia binaria de todos ceros, no pasa nunca nada, porque siempre voy a sumar 0, 0, 0, 0 y nada va a cambiar nunca. Entonces, en realidad, al espacio de estados acá hay que sacarle el 0. Digamos el 0 vector. ¿Okay? El vector 0 se lo sacamos al espacio de estados. Y esta dinámica que acabo de definir aquí es irreductible aquí. Va a ser irreductible en el espacio omega. ¿Ok? Entonces, recordemos la dinámica. Sorteamos dos sitios uniformemente al azar. Esperamos un tiempo exponencial de tasa 1. Si a ustedes les complica esto de las cadenas de tiempo continuo, pueden pensarlo en tiempo discreto, no es lo mismo. En vez de esperar un tiempo exponencial de tamaño 1, simplemente dan un paso. Y lo que hacemos es que escogemos dos sitios al azar y sumamos. Una observación, ¿ok? Una pregunta aquí es si se puede escoger X e Y iguales o no. Si se pudiera escoger X e Y iguales, lo que va a pasar es que, imaginemos que tenemos solo una partícula al principio, un solo 1, y escojo el sitio X donde está el 1 y lo escojo al de nuevo. Entonces, 1 más 1 da 0, y ahí no, se acaba la cadena. Entonces, para los efectos de hoy día, lo que vamos a hacer es que cuando escogemos X e Y iguales, no hacemos nada.
¿Ok? Entonces, cuando escogemos X e Y iguales, no hacemos nada. Esa va a ser la regla. Milton, solo para ver si entendí, X es el único que cambia aquí, ¿no? Es el único que cambia Y aquí. no cambia. Exacto. Entonces, de manera un poco más esquemática, lo que uno podría decir es que lo que hacemos es que sigma X va para sigma X más sigma Y con tasa 1 sobre n al cuadrado. Y aquí vamos a imponer la restricción X diferente de Y. Entonces, esta es la dinámica. Y no me quiso hacer el cuadradito. A ver si ahora me hizo caso. Muy bien, entonces, esta es la dinámica. Espero que esté clara. Y esto es módulo 2. Esta suma aquí es módulo 2. Entonces, con esta definición, la dinámica es irreductible en el espacio de secuencias binarias que no son idénticamente nulas. Se puede ir de cualquier secuencia a cualquier otra secuencia simplemente sumando de la manera correcta. Y si escogemos X e Y dos veces seguidas, volvemos a la configuración original. Entonces, esta cadena es simétrica. Por lo tanto, la medida uniforme es invariante. Entonces, vamos a llamarle mu. Va a ser la uniforme en omega n. Y como ayer, esta va a ser invariante. Perdón, Milton, pero dijiste que si escogías de nuevo X e Y, volvías como estaba antes, pero estabas pidiendo que fueran distintos. Ahora los tienes los dos sitios con un 1. No, lo que yo digo es que si en un paso escojo X e Y, ¿Sí? y en el paso siguiente vuelvo a escoger X e Y, ¿Sí? ahí ahí me devuelvo en el paso. ¿No? Porque si escojo X e Y, diferente, ¿no? Por ejemplo, 1, El 1. mismo dibujito que tienes ahí. ¿Ah? Sí. Entonces, escojo acá, por ejemplo, X e Y. ¿Sí? Y ahora los escojo de nuevo en el paso siguiente, los mismos. ¿Ya? Le voy a sumar 1 de nuevo al 0 y va a volver a 1. Al principio era un 1, le sumamos Sí. 1, se va al 0. Ah, ok. Ah, ya. El Y ahora orden le importa. sumo de nuevo y vuelve al 1. Y así, ¿no? Si le sumo de nuevo 1, vuelve al 0 y así. O sea, el orden importa. Ya, perfecto, gracias. Entonces el orden importa, ¿no? Es una cosa importante. Entonces, esta cadena es una cadena que uno puede definir. La idea de por qué esta cadena es interesante viene de un problema de computación, que es que por algún, bueno, yo no, sí creo eso, ¿no? En teoría de grafos, la matriz de adyacencia de un grafo es simplemente la matriz que tiene entradas 1 si el sitio X y el Y están conectados y 0 si el sitio X y Y no están conectados. Esa es la matriz de adyacencia de un grafo. Y estos tipos en computación ellos quieren samplear una matriz de adyacencia uniformemente al azar. Entonces la proposición es la siguiente. Se comienza con la matriz identidad y se agarran dos filas X e Y y lo que hago es que a la fila Y le sumo la fila X. Y eso, módulo 2. Y eso me da una nueva matriz de adyacencias, porque son solo ceros y unos, como hago todo módulo 2. Y la pregunta es, ¿ese algoritmo para generar una matriz de adyacencia de un grafo, que me va a escoger un grafo uniformemente al azar entre todos los posibles grafos? ¿Cómo se llama ese modelo? El configuration model, creo que le dicen, ¿no? Ese algoritmo, ¿cuánto tiempo se demora en converger al equilibrio? O sea, ¿cuánto tiempo tengo que rodar ese algoritmo para poder escoger un uniformemente al azar un grafo aleatorio?
Entonces, si ustedes se fijan en ese algoritmo, la primera columna, o la última columna en la que ustedes quieran, es exactamente esta cadena que les acabo de mostrar. ¿Ya? Esa es la motivación. Si no entendieron bien la motivación, no importa. Lo único que pueden pensar es que tiene algo que ver con escoger hacer una cadena de Markov para escoger un grafo aleatorio uniformemente al azar. Y entonces hay un teorema de Ben-Amou y Pérez. ¿Y qué es lo que ellos probaron? Ellos probaron que el tiempo de mixtura de esta cadena es asintóticamente equivalente a 3 medios n log n. Y ellos probaron que hay cutoff. Convergencia bruta, o sea, el gráfico ese que hicimos ayer y la ventana es n. De ventana de orden n. ¿Ok? Entonces, el mismo gráfico que vimos ayer vale también para este modelo. El tiempo de mixtura es un poco más largo, pero no mucho más largo. Recordemos que en la cadena de ayer, el tiempo de mixtura era de orden, si mal no recuerdo, un cuarto n log n. Y la ventana también era de orden n. ¿Okay? La ventana en la cual ocurría la convergencia. Entonces, lo que les quiero explicar hoy día, este es el resultado de Ben-Amou y Pérez. No me acuerdo, es relativamente reciente, creo 2017, 2018, por ahí. Lo que les quiero contar hoy día es por qué, y esto es un resultado en conjunto con Freddy Hernández de la Universidad Nacional de Colombia, es que para este modelo, si hacemos lo que hay que hacer, ¿no? También tenemos un resultado más fuerte, que es que la distancia, nótese que en cutoff uno no identifica esta función g. ¿Okay? Cuando uno dice que uno probó cutoff para una sucesión de cadenas de Markov, como el resultado de Ben-Amou-Pérez, no es necesario identificar el perfil g en esta convergencia de abajo. Lo único que es necesario hacer es probar que si t es súper grande, uno está cerca de 0. Y si t es súper pequeño, uno está cerca de 1. Entonces no da ninguna información sobre la forma exacta en la cual uno baja. Y eso tiene un motivo, y es que muchas veces no se puede probar, ¿no? Incluso algunas veces no es verdad que existe el tal de perfil. ¿Okay? En un trabajo que, en conjunto con Gerardo Barrera, nosotros damos para una cierta familia de procesos que llamamos sistemas dinámicos aleatorios, damos condiciones necesarias y suficientes para que, en esa situación, para que haya perfil. Entonces, siempre hay cutoff, pero a veces no hay perfil. Entonces, lo que quiero hacer hoy día es explicar este resultado. No lo voy a probar porque una prueba completa es más complicado, pero quiero explicar por qué esto vale. Entonces, yo voy a ir lanzando algunas ideas de cómo se prueba este tipo de cosas. Y entonces la primera observación que Ben-Amou
y Pérez hicieron es que 3 medios es igual a 1 más 1 medio. ¿Okay? Primera observación. Segunda observación es que definamos una variable que voy a llamar m. Mejor la voy a llamar h, porque h fue lo que usé ayer. H es el número de partículas. ¿Ok? Ayer lo usé como la distancia de Hamming. Entonces, ahora lo que es esto es la distancia de Hamming a la configuración todo cero. El número de partículas. Entonces, la peor configuración es con h igual a 1. Esto es más o menos razonable, ¿no? Que de todas las configuraciones iniciales de partículas que uno se le pueden ocurrir, la que se demora más en llegar al equilibrio es la que tiene solo una partícula. Porque si ustedes para pensar, imaginemos que hay, digamos, hay densidad, o sea, digamos, por ejemplo, hay n sobre 10 partículas en el sistema. Entonces, la probabilidad de escoger un 1 para que la cadena efectivamente haga algo es 1/10. Entonces, es razonablemente grande. Entonces, la cadena se mueve. Pero si hay solo una partícula, la probabilidad de que el algoritmo que describí arriba haga algo realmente, o sea, cambie el estado de la cadena, es baja, ¿no? Es solo 1 sobre n. Entonces, al principio, cuando hay solo una partícula, en media uno tiene que esperar n pasos para que aparezca la segunda partícula. Después de eso, uno tiene que esperar en media n sobre 2 pasos para que aparezca la tercera partícula. Y en general, si tenemos k partículas en el sistema, uno tiene que esperar n sobre k pasos para que aparezca la késima más una partícula. ¿Cómo se dice eso? ¿Se dice késima más? No, se dice k más 1 ésima, ¿no? Entonces, para que aparezca la k más 1 ésima partícula, hay que esperar tiempos de orden n sobre k. Entonces, es razonable que la peor configuración sea, desde el punto de vista de cuánto se demora la cadena en llegar al equilibrio en el cual está todo uniforme, sea eso. Entonces, otra observación que también hicieron Benamou y Pérez es la siguiente. ¿Se acuerdan que yo les conté ayer que si ustedes pensaban un poco, el número de partículas también era una cadena de Markov? Entonces, por ejemplo, en el caso de la cadena que vimos ayer, si uno comienza con todo vacío, uno puede comenzar a colocar partículas porque no está la interacción. Entonces, sí puedo transformar un 0 en un 1, y eso ocurre con tasa, la tasa era 1 sobre n. Y lo que ocurre en ese caso es que el número de partículas es una cadena de Markov en sí. Y otra cosa también que es bastante importante es que yo puedo recuperar la ley de la cadena completa, ¿no? de la secuencia binaria, a partir de la ley del número de partículas. ¿Por qué? Porque si yo sé cuánto es el número de partículas, ¿dónde están las partículas distribuidas? Están distribuidas uniformemente al azar. Y eso se ve incluso de la fórmula que habíamos colocado. ¿Se acuerdan que la fórmula, yo decía,
La probabilidad de que sigma de t sea igual a una cierta configuración sigma era un cierto producto que después se podía reagrupar y reescribir solo como función de la distancia de Hamming. Si uno comienza, por ejemplo, con todo cero, la distancia de Hamming es el número de partículas, y lo que estoy diciendo justamente es eso, que es que el número de partículas determina la ley, porque una vez que uno sabe el número de partículas, uno sabe que en la cadena las partículas están distribuidas uniformemente al azar. Entonces uno va y las pone uniformemente al azar. Entonces, esa es una particularidad de la cadena. Eso no es más verdad acá, ¿no? Porque si uno comienza con una partícula, digamos, en el sitio 1, esa partícula se va a demorar mucho tiempo en cambiar. Porque para que esa partícula cambie, ¿no? Se transforme en un cero, desaparezca, ¿no? Yo tengo que escoger otra partícula y tengo que escoger ese sitio. Entonces, al principio, cuando tengo k partículas, la probabilidad de escoger una partícula es k sobre n, y la probabilidad de escoger el sitio inicial es 1 sobre n. Entonces, la probabilidad es k sobre n al cuadrado. Ya la probabilidad de colocar una partícula en alguno de los vacíos es solo k sobre n. Entonces, lo que ocurre al principio es que la partícula con la que el sistema comenzó se queda mucho tiempo ahí fija. Entonces, la cadena se recuerda dónde estaba la primera partícula. Las otras no. Las otras partículas, es verdad que si uno condiciona al número de partículas, las otras partículas están distribuidas uniformemente al azar. Pero la original no. Entonces, se acuerdan de eso. Entonces, la observación es que el sistema... Esto se puede formalizar, pero no lo quiero formalizar porque es más complicado y la idea intuitiva es más o menos clara. El sistema olvida dónde tenía la primera partícula en tiempos de orden n. Entonces, el sistema se olvida dónde estaba la primera partícula mucho antes de 3 medios n log n, que es la ventana de tiempo que nos interesa analizar. A nosotros nos interesa analizar tiempos de orden 3 medios de n log n y una ventana de tamaño n alrededor de eso. Entonces, si la cadena olvida de dónde comenzó, en tiempos de orden n, quiere decir que me puedo olvidar de ese problema y puedo mirar simplemente el número de partículas. ¿Ok? Entonces, la conclusión de todo esto es que voy a escribir bastaría, porque en realidad no lo he probado, pero en realidad basta analizar el número de partículas, h de t, que es el número de partículas de la cadena en el instante t. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a analizar h de t y vamos a ver de dónde viene el 1 y de dónde viene el 1 medio. El 1 medio en realidad es fácil de entender, ¿ya? Porque imaginémonos que h de t es más o menos n sobre 2. N es, digamos, 0.49 veces n. ¿Ya? En ese caso, con probabilidad de 1 medio, la cadena va a hacer algo. Y una vez que escogí el y el y tiene un 1, la manera según la cual voy a escoger el x es muy parecida a la cadena que vimos ayer, ¿no? Porque el x se va a escoger uniformemente al azar entre los sitios que son diferentes del y. En lo que hicimos ayer era uniformemente al azar entre todos los sitios. La diferencia es poquita. Entonces,
no es difícil intuir por lo menos que una vez que la cadena tiene una cantidad de partículas más o menos cercana a un medio, el tiempo que se va a demorar en llegar al equilibrio es el mismo que el de ayer. Ayer era un cuarto n log n, acá va a ser un medio n log n, porque en realidad estamos perdiendo uno de cada dos movimientos. Porque tenemos que escoger un sitio con un 1 y eso ocurre con probabilidad más o menos un medio. Entonces no es difícil imaginar que el un medio de arriba, yo dije que 3 medios será igual a 1 más un medio. El un medio viene de lo que hicimos ayer. Y el 1 viene de otro lugar. Y el 1, veamos de dónde viene el 1. La explicación de dónde viene un medio la voy a dejar esperando por unos instantes, pero nos vamos a concentrar en el 1 ahora. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, h de t pasa de, digamos, k a k más 1 con tasa. Esto hay que calcularlo. Hay que escoger una partícula primero. Eso ocurre con probabilidad k sobre n. Y después hay que escoger un sitio vacío, que es 1 sobre n menos k. Y esto se parece mucho a k sobre n al cuadrado, si k es mucho menor que. Entonces, al principio. Entonces, lo que yo quiero hacer ahora es analizar lo que ocurre con la cadena al principio. ¿Ok? Entonces, voy a hacer una definicióncita. Voy a definir T de K, tau de K. Tau de K va a ser la primera vez que la cadena llegó al lugar K. O sea, el inf de los t mayor o igual que 0, tal que h de t es mayor o igual a k. ¿Ok? Entonces va a ser la primera vez que llego acá. Y ¿qué voy a definir? Voy a definir ahora, voy a definir psi de k, k natural. Va a ser una secuencia ID de variables aleatorias. Una sucesión ID que tiene como ley exponencial de parámetro 1. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que, en verdad, tau k más 1 menos tau k. Entonces, tau k más 1 menos tau k, yo paso de k a k más 1 con tasa k sobre n cuadrado. ¿No? ¿Está bien? Entonces esto es una exponencial de parámetro, la tasa, ¿no? K sobre n al cuadrado. Y esto yo lo puedo aproximar por n cuadrado psi de k sobre k. ¿Ok? Y ahora voy a hacer una definición. Voy a definir zeta va a ser el siguiente Wilson, límite. disculpa, tengo una pregunta súper básica. ¿Te escucho? Sí. Ya, que para pasar de k a k más 1 tengo que escoger un 1 y un 0, ¿no? Sí. Ese es ya, y le escojo el 1 con tasa k partido por n, pero el 0 lo escojo con tasa n menos k partido por n, ¿no? Ah, por eso que Tengo, no estoy está el n perdiéndome. cuadrado y está malo. Sí, no, muchas gracias. Yo sabía que había un n cuadrado malo aquí.
Entonces, acá, tú me dices que acá es donde está el error. Acá es n menos k partido por n, y esto tiene una tasa de orden k sobre n. Perfecto, muchas gracias. Entonces, veamos un poco ahora qué pasa con este límite. Entonces, si la diferencia entre tau k más 1 y tau k es esa exponencial, quiere decir que esta suma que está aquí debería ser más o menos tau L, ¿verdad? Porque tau 1 es 0, ¿no? Porque la cadena comienza con una partícula y ahí tenemos una suma telescópica, ¿no? En realidad tal vez sea tau L más 1, pero da lo mismo. L más 1, no, ese no es el punto importante. Entonces, esta variable, esta suma, tiene un límite de escala. El límite de escala es así. La media diverge porque la esperanza de esto es la suma armónica, ¿cierto? Es la suma de 1 sobre k, desde k igual a 1 hasta L, y cuando L va para infinito esto diverge. Pero la varianza converge, ¿cierto? Por el criterio de Kolmogorov, si la varianza converge, eso quiere decir que esto se puede reescalar para que converja a una variable aleatoria. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que sacarle la media. Uno le resta la media, que es log n, aproximadamente, ¿no? Y esto converge. Entonces, ese límite existe y le vamos a llamar de z. Entonces, y esta proposición, entonces, esa es la idea, y esa idea se puede formalizar. Luego, tau k debería ser aproximadamente. La idea es que tau k converge para xi cuando k va para infinito. Por supuesto, yo no puedo tomar k para infinito aquí, porque en realidad k tiene que ser menor que n, ¿no? Porque la cadena tiene tamaño n, pero podemos pensar en hacer algún tipo de límite diagonal, mandar n para infinito y mandar k para infinito con una velocidad menor que n, y esto debería ser verdad. Entonces, lo que se puede probar es lo siguiente. Existe una constante A real tal que el límite cuando epsilon va para 0 del límite cuando n va para infinito de tau epsilon n menos n log epsilon n menos es igual a psi más a. Entonces eso es lo que se puede probar. Existe una constante tal que el límite es verdad, pero no es exactamente la variable aleatoria xita, y voy a explicar por qué. ¿Ok? Aquí no. Cuando yo digo que esto es más o menos eso, ¿qué es lo que pasa? Para ir de k a k más 1 yo tengo que seleccionar un 1 y sumarlo a un 0. Pero ¿qué pasa si yo selecciono un 1 y se lo sumo a otro 1? Ahí el ht, en vez de ir de k a k más 1, va de k a k menos 1. Eso ocurre con probabilidad baja. La probabilidad de que eso ocurra es más o menos k cuadrado dividido por n. Entonces, si por ejemplo k se va para infinito más lento que raíz de n, se puede probar, uno usa, qué sé yo, Borel Cantel, este tipo de cosas, se puede probar que la cadena básicamente nunca va para atrás. Y si la cadena nunca va para atrás, quiere decir que en realidad esta aproximación yo puedo sumarla y obtener que el tau k
está bien aproximado por la variable xi. Pero yo quiero, pero lo que yo digo es que yo quiero ir hasta epsilon n, hasta tener una densidad epsilon de partículas. Y ahí la cosa cambia, porque el k cuadrado dividido por n no es más chico. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Muchas veces me voy a devolver. Pero esas veces que me devuelvo, gasto poco tiempo. Porque esa es otra cosa, ¿no? O sea, cuando uno se devuelve, la pregunta es ¿cuánto tiempo anduve dando vueltas para atrás antes de avanzar? Y lo que se puede probar es que todos esos tiempos que me devuelvo son muchos. Entonces, son como sumas de variables independientes y son todas chicas. Y lo que se puede probar es que la suma sí aparece en este límite. Y en este límite hay que hacer algo. Me olvidé. Dejé el lápiz. Ya perdí el lápiz. Se fue para abajo el computador. Entonces, acá me olvidé de algo importante y es que hay un n acá que me olvidé, ¿no? Lo voy a escribir más grande para que se note. Entonces, cuando digo que esto converge a esto, hay que dividirlo por n. ¿No? Porque el xi no tiene el n delante. Entonces hay que dividir. Ese tau L-1 en rojo también está dividido por n, ¿no? Probablemente. Dividámoslo aquí por n. Muchas gracias. Entonces, y este es el límite. Tau n menos n log n, que es más o menos su esperanza, y dividimos por lo que hay que dividir, converge a una variable aleatoria. Es una especie, esto es como, no es ni un teorema central del límite, ni es un teorema, es un teorema, ¿no? Una convergencia, un límite de escala que no es de los más tradicionales, pero es verdad. Entonces los saltos para atrás son muchos y muy pequeños, pero al final sí contribuyen en el límite, con una constante A. Pero uno puede probar que la varianza es chica. La varianza es de orden menor que n, y por lo tanto no aparece nada más en el límite, eso solamente contribuye con un tiempo aleatorio. ¿Está bien? Entonces, y ahora voy a explicar otra proposición. Supongamos que inicialmente tengo epsilon n partículas. ¿Ok? Lo que se puede probar en ese caso es que existe otra constante A tal que lo siguiente vale. Escribirlo así. Más t más a menos log n, log epsilon, más log epsilon. Log epsilon es negativo, así que esto tiene que ser más.
Entonces, lo que se puede probar es que efectivamente la cadena se parece mucho con la... Una vez que hay un poquito de densidad de partículas, digamos epsilon es suficiente, la cadena, esta que estamos mirando aquí, se parece mucho con la cadena que vimos ayer. Y en particular, el tiempo que se demora en converger al equilibrio es el mismo, excepto por el factor 1 medio que ya lo explicamos, ¿no? Que es que cuando hay densidad 1 medio, a veces uno da un paso en falso, digamos, con probabilidad 1 medio, básicamente, uno no hace nada. Entonces, para comparar con la cadena de ayer hay que retrasarla por un factor 1 medio. Y ese factor 1 medio es el que aparece también aquí en el E a la menos t. Entonces, a partir de epsilon n, se puede probar que el comportamiento es como la cadena de ayer. Entonces, en particular, se puede probar esto que llamamos el cutoff de perfil, y el perfil es gaussiano. Y las razones son más o menos las mismas que las de ayer. Una manera, que es lo que usualmente hace la gente, es que esto lo acoplan con la cadena independiente, ¿no? Y más o menos por ahí va la prueba de Benamou y Pérez. Y entonces el comportamiento es muy parecido y se puede probar un teorema parecido. Y hay una acá, ¿no? Que es porque en realidad cuando tú tienes densidad epsilon, uno se demora un cierto tiempo en llegar a densidad 1 medio. Y ese tiempo es de orden n. Y ese tiempo, esa especie de retraso, está capturado por la función a. Y nótese que acá también está la información sobre el epsilon, ¿no? En el log n. Entonces ahora, nótese, estas dos cosas se pueden combinar. Si yo tengo densidad epsilon n, yo sé cuánto tiempo me demoro en llegar al equilibrio. Y también sé cuánto tiempo me demoro en llegar a tener densidad epsilon n. Entonces, digamos formalmente, y acá, a ver, voy a hacer aquí una cosa. Para que no me reclamen después. Es que acá le voy a poner aquí a esta distancia un epsilon n aquí al lado, solamente para que nos recordemos, para que recordemos que esta distancia no es la distancia del equilibrio que uno usualmente define, porque la distancia del equilibrio que uno usualmente define tiene un sub sobre todas las condiciones, sobre todas las posibles configuraciones iniciales, y acá lo que estoy haciendo es que estoy considerando una o una familia de configuraciones iniciales. ¿Ya? Entonces no es exactamente lo mismo, entonces le puse esa dependencia en un segundo parámetro para que nos acordemos de eso. Entonces, formalmente, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que va a hacer dn dt? Entonces yo tengo que gastar un tiempo tau epsilon n para llegar a epsilon n, y de ahí para adelante uso la fórmula de arriba. Entonces, ¿qué es lo que la fórmula de arriba nos dice? Nos dice que dn de 1 medio n log n más t más a más log epsilon. Y ahora le tengo que sumar el tau. Pero el tau, según la fórmula de arriba,
¿Dónde está la fórmula para el tau? Acá. Es n log epsilon n más n veces xita más n veces a. Entonces, más n log epsilon n más eso converge a G0 de E a la menos t. Y aquí hay un signo que tiene que estar correcto. Déjenme ver. Acá, este signo de acá tiene que ser menos. ¿Ok? Porque mientras más grande el epsilon, menos tiempo me demoro. ¿Cierto? Entonces quiere decir que si yo disminuyo epsilon, le tengo que sumar algo. Bueno, hay que ver, pero el punto es que lo que sí es verdad es que ese log n que está acá se cancela con este de acá abajo. Y acá me faltó el n. Me faltaron varios n en varios lugares, ¿no? Sí, el log epsilon de abajo es negativo, parece raro, ¿no? Ahí debería ser menos. El que está abajo, n log epsilon n, eso sería un número muy pequeño, perfecto. ¿no? Sí, ya, está bien, está bien. Entonces este de acá está bueno. Siempre me confundo porque el hecho de que log epsilon tenga signo negativo me confunde mucho. Y acá falta un n, que lo tenemos que colocar. Va acá. Ya. Y tú dices que acá es donde están los menos, ¿no? No. O sea, digo que el log epsilon tiene que tener un menos. N log epsilon n tiene que tener un... Ya, este de acá. No, estoy... no, quizás me equivoqué, ¿no? Es log... Ese. Claro, porque lo había entendido mal. Ese es log de epsilon por n, ¿no? Claro. Ya. No había visto el paréntesis, disculpa, ¿no? Entonces Perfecto. está bien el menos que después. Está bien, está bien. No hay problema, porque ya viste, ¿no? Eso de tener log epsilon siempre confunde, ¿no? Porque log epsilon en realidad es un número negativo y, bueno, y se va a menos infinito. Y cuando las cosas se van a menos infinito, yo me confundo mucho. Entonces ustedes ven que de aquí voy a escribir una cosa que está re mala, pero no importa, porque en realidad la intuición está ahí. Ahora acumulamos todos los términos, los ponemos todos juntos. Conseguimos acumular un medio con el 1. Los log epsilon se cancelan. Y tenemos aquí n de xi a esta constante, bueno, esta acá en realidad era a chica, no importa. A la suma de esas dos a's le voy a llamar b. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a escribir la proposición, que es lo que nosotros probamos. ¿Qué es lo que nosotros probamos? La voy a escribir de nuevo, porque en realidad es la misma, pero ahora es un poco más explícita. Y ahora les expliqué por qué es verdad. Y esta es nuestra proposición. Entonces conseguimos identificar el perfil en la convergencia de esta manera. Porque en realidad estas identidades que yo escribí arriba no tienen ningún sentido porque estoy comparando variables aleatorias con números. Entonces, ¿cómo uno las tiene que entender? Uno las tiene que entender condicionado a un valor de xita, yo puedo formalizar todas estas identidades. Y una vez que yo tengo condicionado un valor de xita, una identidad, un límite de este tipo, puedo tomar esperanza a los dos lados.
Y ahí cuando tomo esperanza a los dos lados, obtengo lo que está aquí abajo. Entonces, vemos que... Entonces, la idea de hoy día, como para terminar, porque creo que ya estoy medio pasado en la hora, es que comenzamos con una cadena que es bastante simple. No es muy complicada, no es difícil de entender, ¿no? Vamos sumando. Agarro un sitio X, le sumo lo que hay en Y, módulo 2, y eso voy haciendo. Es una cadena muy simple que tiene una medida invariante muy simple, simplemente la uniforme en las secuencias binarias que no triviales, y tiene un tiempo de... y presenta este fenómeno del cutoff. Se puede calcular el tiempo de mixtura, 3 medios n log n, la ventana es tamaño n, pero el perfil es bastante complicado. Ustedes ven que es la esperanza del perfil gaussiano donde le pongo un delay al tiempo, que es esa variable aleatoria xita, y esa variable aleatoria xita, si bien la podemos escribir explícitamente en términos de una suma infinita, la ley es complicada de calcular. Ustedes tratan de calcular la ley, no da nada muy explícito, y si meten esa ley acá adentro, bueno, tampoco les va a dar nada explícito. Entonces, si uno quiere analizar y obtener este perfil, uno tiene que analizar la cadena completa, entenderla muy bien, porque hay varios efectos que se van acumulando que pueden ser importantes. Entonces la idea es, el tiempo de mixtura es tanto, y yo me puedo atrasar un poquito, ¿no? Dependiendo de qué es lo que pasa alrededor en la historia de mi cadena, y hay ciertas regiones del espacio en las que me voy a atrasar más que en otras. Y algunas de esas regiones tienen contribuciones relevantes al tiempo de mixtura. Y en este caso particular vemos que tanto el comienzo como el final de la cadena están balanceados, contribuyen al tiempo de mixtura en la misma cantidad, y por lo tanto eso hace que el perfil sea complicado. Última observación, y ahora sí que ya termino, es que imaginemos yo quería simular como lo de el grafo aleatorio. ¿Se acuerdan lo del grafo aleatorio? Yo quería simular la matriz de adyacencia de un grafo aleatorio. Y si uno está pensando realmente en simulación, y si ya sabemos que comenzar, lo peor posible es comenzar con un solo 1, ¿para qué vamos a comenzar con un solo 1? ¿No? De acá se puede intuir que tal vez sea conveniente comenzar con la mitad 1 y la mitad 0. Entonces, y eso es bien natural en la estrategia hasta por lo menos del grafo de adyacencia. Yo puedo comenzar con la mitad 1 y la mitad 0 y no hay ningún problema. Mi algoritmo no va a ser ni más complicado ni menos complicado por causa de eso. Y de aquí podemos intuir que si hago eso, la convergencia, en vez de ser 3 medios n log n, va a ser 1 medio n log n. Y mañana lo que voy a hacer es que voy a definir un tipo de convergencia, que es lo que vamos a llamar convergencia fina, y lo que busca es analizar ese tipo de situaciones, en las cuales comenzar en un lugar interesante mejora la convergencia. Entonces, tratar de entender cómo podemos analizar de manera más detallada ese tipo de situaciones, y esa es la motivación para introducir el concepto de convergencia fina. Entonces eso va a ser mañana, y bueno, y paramos por aquí hoy día. Entonces, muchas gracias. No sé si habrá algunas preguntas. No sé si tenemos tiempo para preguntas también. No mucho, pero quizás una rápida si alguien tiene. Yo tengo una pregunta, Milton. Sí, dime. ¿El G0 es exponencial o cómo es? ¿Se tiene alguna idea de cómo es? Sí, el G0 está escrito acá arriba, mira. Es esto, es la distancia en variación total entre la normal de media M y varianza 1 y la normal de media 0 y varianza 1. ¿Y se sabe algo más explícito para eso?
¿sabes? Sí, bueno, lo puedes calcular en función de la... Es lo que ayer creo que Abel le preguntaba algo parecido. Aurelio. Sí, No, porque lo puedes escribir en función de la función error, ¿no? De la primitiva de e a la menos x cuadrado sobre 2. Porque, bueno, se puede calcular, uno hace un dibujito y puede calcularlo. okay. Pero eso no me parece, o sea, si bien es explícito, me parece menos informativo que esta fórmula que escribí aquí. Está bien. Yo te pregunto porque la fórmula esa que aparece ahí para el límite, si G0 fuera una exponencial a secas, es como la distribución de una Gumbel, pero que está trasladada. Claro, Eh, claro. Pero no, de hecho acá, en esta situación, a veces aparece la Gamble en estos problemas de mixing, que es cuando, es cuando la cadena se mezcla, de- cuando, digamos, un montón de cosas independientes ocurren. O ok, sea, si yo tengo n cosas independientes que tienen que ocurrir antes de que la cadena se mezcle, lo que va a pasar es que te va a aparecer la Gamble. ok. Pero acá no, acá lo que ocurre es que hay una sola variable, digamos, el número de partículas que te dice cuánto, que es la que te manda, es la que te dice cuándo la cadena está en la invariante. Y esa variable, ¿no? La h, satisface un teorema central del límite y por eso que aparece esa gaussiana al final. Y Está ese e bien. a la menos t que aparece dentro del argumento tiene que ver con la velocidad, digamos, básicamente con que esa variable está convirgiendo exponencialmente rápido. Ah, las notas, sí, buena idea. En todo caso, las notas deberían estar en la página web. Sí, no, pero es que me están pidiendo las manuscritas. Las de esta clase. Ah, sí, claro, es el mismo link, ¿no? El mismo link de ayer, lo voy a repetir por si acaso. Eh, pero no lo había actualizado. Entonces debería ser el mismo link de ayer, pero ahora está actualizado. Entonces, eso, ¿no? Entonces, esa función G0 que está acá, que aparece casi siempre. Es la que más aparece. Y es porque en realidad, si uno separa, es como la ley en la teoría central del límite. En la teoría central del límite es verdad que puede aparecer la exponencial también, ¿no? En la ley de los pequeños números aparece la exponencial en vez de la gaussiana, pero lo más común es la gaussiana. Acá es lo mismo. Puede aparecer la Gumbel, que es cuando hay exponenciales o geométricas o Bernoullis dando vueltas por ahí, cosas, ¿no? Pero lo más común es la gaussiana. Ok, bueno, listo. En el Gracias. PDF que envió ayer está lo que trataremos mañana. No, no está. No está lo que trataremos mañana, lo tengo que escribir ahora a la tarde. Eh, entonces, para mañana lo actualizo. La pregunta de Silfrido. Entonces, bueno, entonces eso, ¿no? Bueno, propongo que nos desmotivemos un poco para darle las gracias a Milton por esta clase. Un aplauso. Eso sí. Miau. Chancha, cochina. Y